Hola y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast, el podcast de Emergencias y Urgencias. Mi nombre es Germán González. Hola y bienvenidos a esta nueva edición del podcast, el podcast de Emergencias y Urgencias. Mi nombre es Germán González. Los invito a que formen parte de esta comunidad y les agradezco a todas las personas que se suscriben amablemente al canal y compartan esta información para que llegue a más personas. Y en este episodio de hoy hablaremos de aguas abiertas. El accidente empieza antes de nadar, la transición de pileta a río y cómo ingresar al río de forma segura en nadadores y triatletas. Muchos saben nadar, pero no todos saben nadar en el río. La pileta nos enseña técnica y el río nos exige cabeza, adaptación y respeto. Y la pregunta es, ¿qué nos pasa al momento previo de ingresar al río? Por eso hoy vamos a hablar de algo clave. La transición de nadar en pileta a nadar en el río. ¿Por qué ocurren lesiones y accidentes en los primeros ingresos? ¿Qué pasa en la cabeza del nadador principiante? Elementos de seguridad y qué medidas simples de manejo de estrés pueden salvar la vida. Muchas veces creemos que dominar los andariveles de una pileta nos hace dueños del río. Creemos que el cansancio es algo que se gestiona simplemente parándose o agarrándose de la pared o agarrándose de los andariveles, y que el miedo es algo que no nos va a alcanzar. Pero la realidad del agua abierta es otra, y ahí es donde muchas veces esa creencia rompe y aparece la desesperación. Si sos de los que piensan que la técnica alcanza y que el entorno no te puede sorprender, es momento de que escuches esto. Vamos a transformar esa creencia en respeto y preparación, para que tu seguridad no dependa de lo que crees, sino de lo que realmente sabes hacer bajo presión. Muchas veces me encuentro en eventos deportivos cubriendo la seguridad acuática, como apoyo a guardavidas o las emergencias médicas. Siempre encuentro una resistencia y muchas dudas en la transición de pileta al río. Nadadores y triatletas y personas que han dejado de nadar por mucho tiempo, pero a la hora de iniciar la natación en el río sufren mucho estrés, cual desencadena un accidente y muchas veces queda el trauma. Ansiedades, estrés, cansancio es lo primero que viene a nuestro organismo, porque vamos a entrar a un entorno que muchas veces desconocemos, como es el río. Lo segundo que viene es la incertidumbre, el pensamiento si nos pasa algo, pero llevo los elementos de flotación, pero me acompaña una embarcación, total voy con mis compañeros o otros nadadores, ellos me van a socorrer. Y la realidad de que no sucede esto. Muchas veces nos damos cuenta cuando ya estamos nadando. Es increíble que al minuto de haber salido estamos pidiendo auxilio. Inclusive tomando todas las medidas de seguridad como el torpedo y no lo agarramos por desesperación. Los que pasaron por esto saben de qué estoy hablando. Entonces, para entender el estrés en el agua, comparemos con el instinto de supervivencia en la tierra. Cuando nos corre un animal como un toro o un perro, nuestro cuerpo se activa. Pero la tierra nos ofrece opciones. No da tiempo a ocultarnos, a subir a un árbol o incluso a encontrar un lugar donde descansar mientras pasa el peligro. Y en el río, esa realidad cambia por completo. El agua es un entorno que no te permite pausar ni esconderte. No hay un árbol al cual subir ni un suelo firme para recuperar el aliento. Uso el ejemplo de un toro frente a la de un perro para graficar la magnitud de la amenaza. Pero lo cierto es que nuestro instinto de supervivencia no discrimina. Y cuando el cerebro detecta una situación de peligro, reacciona con la misma intensidad de alerta. Ya sea una corrida imprevista o un animal de gran tamaño, el organismo dispara la misma señal de emergencias. En el agua no importa si la complicación parece pequeña o enorme, si no estamos preparados para gestionar esa respuesta biológica, el miedo nos dominará por igual. La clave no está en medir el tamaño del problema, sino en reconocer que nuestra reacción interna será la misma. Y debemos estar entrenados para mantener el control, sin importar qué tan importante sea el desafío que tenemos que enfrentar. Ese chorro de adrenalina que sentimos en realidad es un mecanismo de defensa ancestral. Es esa señal de alarma que el organismo dispara para avisarnos que estamos ante un peligro y que debemos tomar una decisión inmediata. En la naturaleza, ese impulso nos prepara para luchar o para salir corriendo del lugar en busca de refugio. Y sin embargo, en el río, donde no hay hacia dónde correr,
esa misma energía puede jugarnos en contra si se convierte en pánico. El secreto no es evitar la adrenalina, sino aprender a interpretarla como un aviso. Es tu cuerpo diciéndote que el entorno cambió y que ahora más que nunca necesitas mantener una mente fría para decidir correctamente tu próximo movimiento. Entonces, el río y el límite del shock. En el medio de la corriente no tenés un lugar donde detenerte a descansar, ni un segundo de silencio para pensar con claridad. Precisamente en esa presión constante donde el organismo puede entrar en shock. Cuando sentís que no hay salida y el cansancio te nubla el juicio. Por eso, entender que en el río no existen los tiempos muertos es lo que debe motivarnos a entrenar la mente. Para que, cuando el cuerpo quiera rendirse, sea tu preparación la que tome el control antes de que el pánico te bloquee por completo. Y de la frustración al éxito va a depender del valor de la preparación. Y es doloroso ver cómo muchos nadadores terminan su competencia con una profunda sensación de frustración al tener que ser retirado del agua. Lo que muchos no perciben es que ese caos, ese final amargo, se podrían haber evitado por completo. Y no falló su capacidad de nado, falló la transición. La clave para que la experiencia sea gratificante y segura no es un secreto complejo, sino que se basa en pasos sencillos pero fundamentales. Un entrenamiento específico para pasar de pileta al río y sobre todo la práctica consciente del manejo de estrés. Cuando dominas estos pilares, el río deja de ser una amenaza y se convierte en el escenario de tu superación, permitiéndote disfrutar de la meta en el lugar de sufrir el proceso. Y antes de aprender a manejar el estrés en el agua, es importante entender de dónde nace esa confianza excesiva, que muchas veces las traemos desde la pileta. Y la pileta es un entorno controlado. La gran diferencia entre pileta versus río. La pileta es control y el río es naturaleza. En la pileta el fondo es conocido, la profundidad es pareja, no hay correntada, sin obstáculos y sin sorpresa térmica. Y en el río el fondo es irregular, hay pozos, canaletas, ramas, piedras, anzuelos y animales. Y la corriente es visible y muchas veces invisible. Cambio brusco de temperatura y la visibilidad es limitada. El error más común es creer que la técnica alcanza. En el río, la técnica sin adaptación es riesgosa. Entonces, vayamos a la práctica del manejo de estrés. Hay que entrenar la calma con estos sencillos ejercicios prácticos. Primero, conocer el terreno con los pies. Al entrar al agua, arrastrar los pies. No des pasos normales. Esto te permite conocer el fondo, evitar enganches o pisar algo inesperado. Y te da seguridad saber dónde estás parado antes de empezar a nadar. Avanza hasta que el agua llegue al pecho y retrocede hasta que el agua esté en la cintura. Segundo, entrenar la comunicación con esfuerzo. Mientras andas en la orilla, usa el estilo pecho con la cabeza fuera del agua y habla con la persona que te acompaña. Intenta nadar un estrecho aguas arriba y volver al lugar donde ingresaste. Y hacelo varias veces. No lo hagas aguas abajo hasta que conozcas el lugar. ¿Para qué sirve? Si logras mantener una charla mientras haces el esfuerzo físico, estás enseñando a tu cuerpo a no entrar en pánico. Así, ante cualquier problema, vas a poder pedir ayuda o dar indicaciones sin quedarte sin aire. Y si te cansas, agarrás el torpedo. De esta forma te ayuda a tomar decisiones antes y durante el evento. Tercero, adapta tu visión con o sin antiparras. Las antiparras se pueden empañar, romper o caer. Practica flotación, sacártelas y ponértelas mientras estás en el agua. Nada un poco sin antiparras. Mira la correntada, observa la distancia entre las orillas y reconoce el entorno. Cuarto, familiarízate con tu equipo de seguridad. El torpedo o boya es tu mejor amigo, pero tenés que saber usarlo. Practica varias veces en distintas posiciones. Tu mano tiene que ir hacia él de forma automática, que el movimiento sea un reflejo natural, para que cuando lo necesites de verdad no tenga que buscarlo con la mirada. Practícalo hasta que se vaya haciendo una rutina y enseñáselo a otros que lo necesiten. Si no tenés acceso a un río y entrenás en pileta, igual podés empezar a trabajar el manejo del estrés. La clave es cambiar la forma de usar la pileta. Dejar de verla solo como un lugar cómodo y empezar a usarla como una herramienta de adaptación mental.
Durante al menos media hora, entrenás sin tocar el fondo. No te sostengas del borde ni busques apoyo fijo. El único elemento de seguridad debe ser el torpedo de flotación. La rutina es simple, pero muy efectiva. Flota, mantener la cabeza arriba, habla, respira, intercambia palabras. Sacate las antiparras por momentos, volvé a colocarlas. Si te cansás, te tomás del torpedo y descansás. No hay apuro, no hay metros que cumplir. El objetivo no es el rendimiento, sino que es enseñarle a la cabeza sencillamente que puede calmarse en el agua. Este ejercicio simula la situación real del río. Falta de referencias, momento de incomodidad, pausas necesarias, control de la respiración. Repetilo todas las veces que puedas, una y otra vez, hasta que el cuerpo y la mente entiendan que la flotación también es parte del nado. Así, cuando llegue el día de entrar al río, no será un salto a lo desconocido, será un paso más con confianza real y herramientas aprendidas. Y el tema siguiente es un tema muy lindo y es cómo despertar el instinto. Si eres entrenador, profesor, hay que enseñarles a los niños. Y si estás a cargo, nuestra misión va más allá de enseñar una técnica de nado perfecta. Nuestra verdadera responsabilidad es despertar en los niños su mecanismo de defensa. Muchos niños pasan su infancia sin desarrollar los reflejos de supervivencia necesarios para el agua. Y aquí te vamos a ayudar explicando cómo puedes ayudarlos a entrenar la calma en situación de estrés. Primero, romper el silencio para evitar el pánico. El mayor peligro en el agua es el bloqueo. Por eso, debemos enseñarle a hablar mientras están en el agua. En el ejercicio, haga pecho, cabeza fuera del agua, pídale que te cuente qué desayunaron, que canten una canción o que charlen con el compañero que está al lado. El objetivo es que el niño aprenda a usar su voz bajo esfuerzo. Si puede hablar o cantar, no está entrando en pánico, está dominando su respiración. Segundo, el resto del minuto a flote. Una de las habilidades más valiosas es lograr que el niño se mantenga a flote durante minutos con la cabeza siempre afuera y en constante comunicación. No se trata solo de flotar, sino flotar gestionando el entorno. Si el niño logra hablar mientras se mantiene en la superficie, está activando una capacidad de respuesta que le servirá para toda la vida. Y tercero, activar su instinto ancestral. El ser humano tiene mecanismos de defensa natural, pero en la vida moderna y a veces en las piletas demasiado controladas, esos instintos se duermen. Al exponerlo a este manejo de estrés controlado, hablar, mirar, pedir ayuda, estamos despertando una herencia de supervivencia que le permite reaccionar con claridad ante una emergencia, en lugar de paralizarlos. Siempre el estilo pecho, cabeza arriba, es tu mejor herramienta de navegación. Es como cualquier animal que navega con la cabeza arriba. Te permite mantener siempre la vista fija en tu objetivo y avanzar con seguridad. No importa qué tan complicado esté la situación, con el pecho hacia adelante podés respirar mejor. Oriéntate y asegúrate de que paso a paso vas a llegar a tu meta. Y su voz es como una herramienta de rescate, formando el instinto de seguridad desde la infancia. En la naturaleza hay un ejemplo muy claro. Cualquier animal que va nadando o navegando con sus crías, cuando perciben una situación de riesgo, las crías no se quedan quietas ni luchan solas. Llaman, buscan y se hacen notar. Ese es el reflejo instintivo, no es una debilidad de supervivencia. Eso mismo es lo que debemos lograr en las personas que nadan en el río, que ante una situación de incomodidad, cansancio o miedo pidamos ayuda, hablemos y nos hagamos visibles. Y otro mecanismo de defensa en los niños que debemos activar como reflejo de supervivencia y que es fundamental en la zona de transición en el río. Esta pequeña acción les permite reconocer el terreno y evitar caídas bruscas que generan pánicos. Muchos accidentes ocurren porque, ante un imprevisto, el niño no logra sacar la cabeza para gritar o activar su instinto de flotación, desapareciendo bajo la superficie en un silencio absoluto. Al entrenar en ello la capacidad de pedir ayuda y mantener a flote bajo presión, estamos generando esos segundos vitales que nos permitan al adulto reaccionar a tiempo. Entonces, como regla de oro, arrastrar los pies salvan vidas en el río. En el río,
La diferencia entre un susto y una tragedia suele ser el tiempo de reacción. Por eso, una de las lecciones más importantes que podemos enseñarle a los niños, especialmente a los que no son nadadores, es la técnica de arrastre de los pies en el agua. Esta simple acción genera 3 ventajas vitales para su seguridad. 1. Genera tiempo para el adulto. El arrastrar los pies, los niños avanzan despacio y con precaución. Esto nos da el margen necesario para intervenir o agarrarlos a tiempo antes de que lleguen a una zona peligrosa. 2. El termómetro del cuerpo. A medida que los niños caminan y sienten que el agua sube desde la rodilla hacia la cadera, su propio instinto de conservación se activa. Muchos niños, al sentir esta presión en la cadera, retroceden de forma natural hacia la orilla. 3. El límite del instinto. Arrastrar los pies permite que el niño experimente el entorno de forma gradual. Cuando sienten que ya no tienen el control, se activa el mecanismo de defensa ancestral que los lleva a detenerse o incluso a sentarse en el agua, enviando una señal clara que hasta aquí llegué. Para proteger a los niños en el agua, debemos mirar hacia atrás y recuperar esas herramientas que nuestros ancestros usaron por milenios. Antes de que existan las piletas o los estilos de nados deportivos, el ser humano ya dominaba el agua por necesidad de supervivencia, para pescar, para cazar o para trasladarse de una orilla a otra. Y nuestros antepasados no nadaban de forma competitiva, nadaban para sobrevivir. Utilizaban troncos como elemento de flotación y se desplazaban con la cabeza siempre arriba, usando el pecho de avance, lo que hoy conocemos como patada a pecho o de rana. Esta forma de nadar no era casualidad, les permitía 3 cosas fundamentales. Mantenían la visión, nunca perdían de vista su objetivo ni el peligro. Comunicación constante, podían hablar entre ellos mientras avanzaban, coordinando el grupo y manteniendo la calma. Y por último, la transición del conocimiento. Este procedimiento no se aprendía en manuales, sino que se pasaba de generación en generación. Los padres enseñaban a sus hijos a dominar el agua como una herramienta de vida. Hoy, al enseñar a los niños a mantener la cabeza arriba, a hablar mientras nadan y usar elementos de flotación, no estamos inventando nada nuevo. Estamos despertando ese instinto ancestral que llevamos en la sangre. Al darle estas herramientas a los padres y a los chicos, estamos asegurando de que el legado de protección y dominio del entorno continúe, dándole la capacidad de defenderse en cualquier situación. Viendo esto y teniendo como concepto y aprendizaje, vayamos a la largada. Recordá que entrar al agua no es simplemente empezar a nadar. Es un proceso de reconocimiento que garantiza tu seguridad. Practicar la largada de forma consciente significa arrastrar los pies en el fondo, sin levantarlos, para medir la profundidad y evitar accidente con rayas. La técnica recomendada es avanzar hasta el pecho, sentir el río, luego retroceder hasta la cintura y prepararse para la salida. En esos minutos previos, evitar hablar con los que te rodean. Confirmar la presencia de guardavidas y chequear que tu equipo antiparra, gorra y elemento de flotación estén listos. Debes leer la correntada y tener claro hacia dónde vas antes de recibir las indicaciones finales. Tener este panorama bajo control es lo que marca la diferencia en una emergencia. Y para entender mejor por qué arrastrar los pies es tu mejor defensa, no te pierdas nuestro episodio especial sobre accidente con rayas, donde profundizamos en este riesgo y cómo prevenirlo. Y por último es la respiración, es el arte para calmar el corazón. Para tomar el control en situación de estrés o ante una competencia, la herramienta más potente que tenés es tu propia respiración. Primer paso es inhalar profundamente por la nariz y exhalar por la boca. Esta técnica oxigena la sangre rápidamente, ayuda a calmar la ansiedad y a estabilizar la taquicardia. Te recomiendo iniciar 3 ciclos conscientes de aire por la nariz y salida por la boca. Una vez que recupere el ritmo, continúa inhalando y exhalando solo por la nariz durante 1 minuto, concentrando toda tu atención como el tórax se expande y se contrae de forma lenta y controlada. Este ejercicio no solo relaja tus músculos, sino que calma tu mente para que puedas tomar mejores decisiones dentro del agua. Y por último, respeta al que está al lado tuyo. A veces creemos que la competencia empieza en el agua, pero en realidad empieza en nuestras mentes mucho antes de nadar.
En esos segundos previos, el miedo puede jugarnos una mala pasada y hacernos creer que el de al lado es un obstáculo, cuando en realidad es nuestro espejo. Este mensaje es para quienes, llevados por la ansiedad, intentan sacar ventaja de forma equivocada. Para quienes tiran de la cuerda, agarran el torpedo o intentan hundir al compañero para avanzar. Sencillamente no lo hagan. El deporte es un círculo. Mañana podrás ser tú quien pierda las fuerzas, quien necesite un apoyo o un rescate. Y esa persona a la que hoy intentas frenar será la única que esté ahí para darte una mano. Entonces, aquí va el aporte psicológico y biológico. ¿Sabían que el miedo y la agresión bloquea tu rendimiento? Cuando boicoteas al otro, tu cuerpo se inunda del cortisol, la hormona del estrés que tensa tu músculo y acorta tu respiración. Y muchos, por estas y otras razones, no llevan el torpedo, aunque la organización se lo exija por seguridad. No porque no sea útil, sino por una idea peligrosa. Me tiran para atrás o el de al lado me jala. Esa decisión no tiene que ver con rendimiento, tiene que ver con ego y presión de grupo. En el río, ese error se paga caro. Cuando ese cuerpo se cansa y la cabeza entra en pánico, no hay orgullo que flote. El torpedo no estorba, salva segundo, aire y vidas. No llevarlo no te hace más fuerte, te deja más expuesto. En cambio, cuando antes de la largada te acercás, charlas y apoyás al que tenés al lado, algo mágico sucede. Liberás oxitocina, la hormona del vínculo que reduce la ansiedad. Mejora tu flujo de oxígeno, un corazón tranquilo bombea mejor. Y genera confianza mutua. Sabes que pase lo que pase, no estás solo o sola ahí afuera. Y por otro lado, evita el efecto lavarropa, la salida masiva. La gente tiene miedo a los golpes, a largar todos juntos. Largar por los costados para evitar el amontonamiento central. Y mantener la calma detrás de un nadador. Dale la distancia al que tenés enfrente, no lo pases por encima. Entonces, una vez que estás en competencia, es como que el movimiento de las olas y la fuerza de la corriente te desorientan o te genera fatiga. En ese momento crítico, aplica de inmediato el manejo de estrés. Deja de nadar, ponete en posición de flotación con la cabeza arriba y concéntrate en recuperar la calma. Mantener la cabeza afuera te da una ventaja vital. Te permite pedir ayuda con claridad y ser visto por los rescatistas dándole el tiempo necesario para llegar hasta vos, aunque estén lejos. Además, esta posición facilita que el competidor que tenés al lado tuyo pueda asistirte o dar aviso a los guardavidas y embarcaciones. Recordar que en el agua un nadador que puede hablar y ser visto es un nadador que puede ser rescatado a tiempo. Entonces, para una correcta transición, no entre al agua corriendo. Arrastre los pies, sienta el fondo y la temperatura. Nunca entre de cabeza o de zambullida porque no conoce la profundidad y corre el riesgo de una lesión cervical. Ingrese con el agua hasta la cadera o la cintura. Evite nadar pegado para recibir algún golpe. Cada minuto que pase busque orientación. Mirar referencias al costado, si va una embarcación, si va un compañero. Si hay desorientación, sacarse las antiparras si es necesario. Recuerde chequear el flotador, reduce la ansiedad, da seguridad psicológica al staff organizador. El uso del torpedo cumple dos funciones críticas que pueden salvarle la vida. Primero, actúa como un seguro de flotación, que evita que tu cuerpo se hunda en caso de que sufras un calambre, un desmayo o una descompensación. Segundo, y no menos importante, funciona como una alerta visual para los demás. Dominar la pileta no garantiza dominar el río, porque en aguas abiertas el enemigo no es el agua, sino nuestra reacción ante ella. Los incidentes suelen ocurrir cuando el nadador subestima el esfuerzo y al sentirse agotado entra en un estado de desesperación. El pánico bloquea el mecanismo natural de defensa, como el grito de ayuda o la flotación relajada. Por eso, entrenar el manejo de estrés es tan vital como entrenar la brazada, para que cuando llegue el cansancio, la mente mantenga el control. Saber nadar no es lo mismo que saber entrar al agua, y entrenar bien es la diferencia entre una experiencia inolvidable o un accidente evitable. El río no es enemigo, pero exige respeto, preparación y conciencia.
Espero les sirva el contenido. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Emergencias y Urgencias. Visítanos en las redes sociales. Invito a que se suscriban al canal y le den me gusta, así llega la información a más personas. Saludos.